Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder reencontrarnos. Algunos en la casa de Dios, otros en sus casas, pero con un solo propósito, con un solo sentir de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero empezar, antes de iniciar nuestro servicio de alabanza y adoración y nuestro estudio bíblico, simplemente nomás para recordarles los avisos. Acuérdense que vamos a tener clases de inglés. La vez pasada yo dije clases de español, pero son clases de inglés que se llaman ESL. Van a ser clases de inglés para adultos y las vamos a estar dando gratuitamente cada miércoles. Antes de iniciar nuestro estudio, antes de iniciar nuestro servicio de alabanza y adoración y estudio, vamos a tener un tiempo, una hora de aprendizaje de clases de inglés. Así que para ello necesitamos registrarnos. Va a ser aquí en la misma iglesia, va a ser en la parte de lo que es el comedor. Es un salón muy amplio para que usted pueda estar distanciado, guardando la distancia. Trae su máscara, se prepara bien y nos venimos a aprender inglés. ¿Cómo ve? ¿Está bien eso? ¿Les gusta la idea? Bueno, vamos a estar aprendiendo inglés cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Cada miércoles vamos a estar teniendo estas clases de inglés. La maestra Britney va a ser la esposa del pastor, va a estar dando estas clases. Ella está certificada para dar clases ESL, entonces van a ser... están bien preparadas estas clases y hay que registrarse en línea, ya sea que lo haga por la www.robingoodbc.org. Vaya a la página de Robingood y ahí va a encontrar dónde registrarse para las clases de inglés. Necesita registrarse, mi hermano, necesita registrar a su vecina, a su amiga, invite gente o amigo, invite gente para que también aprovechen estas clases que van a ser gratuitamente. Amén. Otro de los anuncios es, seguimos nuestros estudios bíblicos, miércoles 7 de la tarde, viernes tiempo de oración. Es muy necesario, es muy indispensable, es esencial la oración. Entonces los viernes 7 de la tarde también tenemos oración y regresamos a nuestros servicios totalmente en español. Los habíamos estado por varios domingos, habíamos estado bilingües, pero ya a partir de este domingo que viene vamos a empezar nuestros servicios totalmente en español. El de inglés va a ser a las 9 de la mañana. Nuestros hermanos anglosajones van a estar iniciando a las 9 de la mañana en inglés y terminando ellos a las 11 de la mañana. Empezamos nuestro servicio en español, adorando a un mismo Dios, predicando a un mismo Dios, sirviendo a un mismo Dios. Inglés a las 9, español a las 11 de la mañana. Amén. Y entonces vamos a dar inicio a nuestro servicio de esta hora y vamos a ponernos en pie. Ya les dimos oportunidad también que los que están en casa ya dejen en paz la cocina, dejen en paz lo que está haciendo y concéntrese en adorar a nuestro Dios. Que tome este tiempo para estar en comunión con los santos, a la distancia, pero en comunión con los santos. Amén. Dice la palabra de Dios: cantad a Jehová, cantad cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Su alabanza sea ¿dónde? En la congregación de los santos, en estar juntos, en llegar y reunirnos y estar juntos como santos, como puros. ¿Quién es el que nos hace limpios y puros? Se llama Jesucristo. Entonces, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Vamos a gozarnos en nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo. Alaben su nombre, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermosará a los humildes con la salvación.
Regocíjense los santos por la gloria de nuestro Dios. Exalten a Dios con sus gargantas. Y es la invitación que hoy nos hace la palabra de Dios para adorar a nuestro Dios. Vamos a alegrarnos en nuestro Hacedor, alegrarnos en nuestro Rey y cantar cánticos a su nombre. Amén. Padre Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por esa hermosa oportunidad, Dios, de poder llegar a tu santuario, Dios, de poder venir y poder exaltar tu nombre en esta hora, Señor Jesús. Padre, estamos aquí, Dios, para adorarte. Estamos aquí para bendecirte, Dios. Estamos aquí para exaltarte, Padre. Queremos glorificar tu nombre, pero a la misma vez, Dios, queremos que tu hermosa presencia nos ministre a través del Espíritu Santo. Nos ministre en esta hora, no solamente a nosotros, Dios, sino también a las personas, Dios, que están mirando, Dios, que están en su casa, Dios, que esta misma presencia que está en medio de nosotros, Dios, pueda ministrar la vida de cada persona que está de aquel lado en esta transmisión, Dios. Padre, sé exaltado en medio de nosotros, sé glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con
lo creen, hermanos? Amén. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Gracias, Señor Jesús. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Dios, porque así eres para nosotros. Gracias porque tú eres todo para nosotros, Dios. Por eso te adoramos, Dios, porque deseamos estar con ese Dios grande y poderoso, pero a la misma vez misericordioso y amoroso. Tú eres todo para nosotros, Señor Jesús. Eres la luz que brilla en las tinieblas, abrió mis ojos por verme. Mi
venimos ante tu presencia para adorarte, para bendecirte, Dios. Reconocemos que eres grande, que eres asombroso, que eres maravilloso para nuestra vida. Y lo único que nos resta como hombres, como hijos tuyos, Dios, es venir ante tu presencia. Es un deseo que tú has puesto en nuestro corazón, estar en tu presencia, buscar tu rostro, buscar de tu presencia en nuestras vidas, Señor Jesús. Ese es nuestro deseo, Dios, y queremos adorarte y queremos exaltarte, Dios. Este es mi
siempre contigo. No solamente en la eternidad, sino desde este momento. Vivir para ti, servirte a ti, amarte a ti, buscarte cada día a ti, Dios. Eso es hermoso aquí en la tierra, pero será más hermoso cuando realmente estemos delante de ti en tu presencia y poder adorar, poder servirte, poder hacer lo que tú deseas de nuestra vida. Servirte por siempre en la eternidad, Dios. Ese es nuestro deseo, Dios. Por eso hoy te damos nuestro corazón, hoy te damos nuestra vida, Dios. Gloria a Dios. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va perfeccionando cada día, y es nomás nosotros poder decir: aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está mi corazón. Dios, haz tu obra en mí. Y eso se llama disposición, eso se llama obediencia a la voluntad de Dios. Estar alineados a lo que el Espíritu de Dios nos diga, estar alineados hacia donde Dios nos lleva, y solamente decirle: Dios, aquí está mi vida. A veces somos imperfectos, a veces no lo hay lo necesario, pero Dios es el que pone el querer como el hacer, y nosotros solamente decimos: Dios, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro ser. Nos gozamos en el Señor, amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar adelante. Puede sentarse. Puede sentarse y vamos a continuar adelante. Damos la bienvenida a nuestro hermano José Zavala. Estuvo aquí el domingo con nosotros. Dios lo bendiga, mi hermano José. Estuvo aquí con nosotros el domingo y esta es la segunda vez que nos acompaña. Gloria a Dios por la vida de nuestro hermano José. Esperamos ser de bendición para usted, mi hermano, y que la palabra de Dios también edifique su vida. Amén. Vamos a continuar adelante y vamos a ir a lo que es el estudio bíblico. El estudio bíblico, vamos a ir a nuestra siguiente clase. Estamos aprendiendo a lidiar con nuestras amistades. Eso es el tema que estamos viendo, que estamos desarrollando. Y no solamente amistades, sino relaciones difíciles. Relaciones difíciles, y todo está basado, recapitulando, todo está basado en el mayor ejemplo que tenemos. Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Jesucristo vivió entre nosotros. Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y tuvo relaciones entre sus discípulos, entre la gente, se acercaba a gente, se sociabilizaba, tenía amistades y tuvo que aprender a relacionarse con todos ellos. En algunas ocasiones muestra a un Jesús que a veces uno se sorprende, pero son momentos en que él tenía que poner su carácter para llevar a bien esas relaciones, como en algunas ocasiones, en el caso de uno de los discípulos de Pedro, en esa ocasión tuvo que reprenderle y le reprendió fuerte, y no quiere decir que Jesús no le amaba, le habló fuerte. ¿Por qué? Porque le amaba. Y por eso le habló de esa manera. Y a veces uno por no querer dañar, por no querer hablar, pero siempre tenemos que lidiar con estas situaciones. Pero todo está basado en la forma en que Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo todo lo hizo por amor. Su vida estuvo basada en el amor. Su vida estuvo basada en primeramente amar a Dios, porque acuérdense que el mandamiento más importante es amar a Dios y amar a nuestro prójimo.
ahí se resume, ahí se dice lo que la palabra del Señor nos enseña como creyentes, cómo debemos de vivir. Y empezamos con esa primera clase. La primera clase fue precisamente amar. Amar, y hemos estado viendo también que debemos de animar a los demás. Cuando tú amas, deseas el bien para los demás. Cuando tú amas, deseas que los demás salgan adelante. Por lo tanto, tienes que animar a los demás. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de perdonar. ¿Se acuerdan de esa clase? Perdonar, amar, animar. Y la clase tercera fue perdonar. Estas características tienen que haber en nuestra vida para poder llevar unas relaciones hasta el final. Porque la relación tiene que ser así. ¿Por qué digo que la relación tiene que ser así? Porque somos la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo dice que permanece hasta el fin. Entonces, por eso tenemos que aprender a vivir como Cristo vivió. Cristo vivió amando a la gente. Cristo vivió animando a la gente. Cristo aún en la muerte, aún estando en la muerte para morir, dice que perdonó a sus transgresores. Y decía él, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos que aprender a ¿qué? A perdonar. Y hoy vamos a ver lo que es a servir. Aprender a servir a nuestro prójimo. Padre Dios, gracias Dios por este tiempo donde podemos adorarte, donde podemos cantar, donde podemos expresar Dios lo que hay en nuestro corazón, Dios. Una gratitud hacia ti por todo lo bueno que eres. Gracias Dios porque todo lo que pasa en nuestra vida, tu misma palabra lo dice, que todo va a venir para bien de tus hijos, Dios. Y yo sé que mis hermanos, Dios, quizás han pasado por adversidades, por momentos difíciles, pero a través de ello han visto tu mano de poder. Han visto tu gracia sobre sus vidas, Dios, y hoy estamos contentos y alegres por lo que haces en medio de nosotros, Dios. Y hoy también, Dios, queremos no solamente alabar tu nombre, exaltar tu nombre a través de los cantos, sino también nuestro oído, poder abrir nuestro oído, poder abrir nuestro corazón a tu palabra, Dios. Aquí estamos, Dios, háblanos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar a lo que es la clase servir. Aprendiendo a servir. Tenemos que aprovechar toda oportunidad que la vida nos da para servir a los que están a nuestro lado. Como humanos no se nos enseña eso, y eso nos lleva a pensar en el caso de la madre de Santiago y de Juan. A pesar de que eran los discípulos, a pesar de que quizás era una mujer que estaba cerca de los discípulos, cerca de Jesús, de vez en cuando nos gana el egoísmo. De vez en cuando toca la puerta de nuestro corazón el egoísmo. ¿Cuál fue la petición que esta madre hacía a Jesucristo? Le preguntaron que si podía sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esto era lo que estaba sucediendo. Estamos entrando a materia de lo que es la clase, y esto es lo que estaba sucediendo, y a través de esto Jesús tuvo que enseñarle a sus discípulos que teníamos que, antes de ser servidos, teníamos que servir. ¿Por qué? Porque el deseo de como madre era de que sus hijos se sentaran uno a la derecha, otro a la izquierda. Un lugar de ¿qué? De privilegio. Y a veces como creyentes esto toca nuestra vida, esto toca nuestra puerta. ¿De qué? De querer buscar por nosotros mismos lugares que solo Dios nos puede dar. Lo que Dios nos está enseñando, lo que Jesús nos está enseñando es de que así como Jesucristo se despojó de lo que Él era y vino a hacerse hombre, semejante a hombre, y dice que se despojó de todo y anduvo entre nosotros, caminó entre nosotros, pero uno de sus principales, lo que hizo Jesús es servir a la humanidad. No solamente a los que estaban a su alrededor, sino que su servicio alcanzó hasta nuestras vidas. Y por ese servicio, por ese sacrificio, nosotros obtenemos la vida eterna. Y entonces, cuando pensamos de esta manera, también en Jesús
como lo hizo Jesús y nosotros también lo hacemos, nuestro servicio puede alcanzar no solamente a los que están a nuestro alrededor, sino que puede impactar a los demás personas. Ahorita lo vamos a estar viendo, pero en esta ocasión, ahí en Mateo 20, 26 al 28, no lo vamos a leer, pero es la ocasión donde Santiago y Juan querían o le preguntaban a Jesús si podían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cristo los exhortó al decirles: el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. ¿Cuántos quieren ser grandes? Hay que servir. Y fíjese lo que nos enseña la sociedad. La sociedad nos enseña, tenemos que ir arriba, tenemos que estar arriba, tienes que ser lo primero, tienes que ser, pero te está enseñando a que te esfuerces, a que hagas y a que sobrepases sobre quien sea. Pero la palabra dice al revés: el que quiera ser grande tiene que ser primero servidor. Como creyentes, yo les hablaba el domingo, como creyentes, o sea, no hay otro camino, no hay otra manera, tiene que ser como la palabra de Dios nos enseña. Si alguno quiere ser grande, tiene que ser servidor. Y tiene que ser, ese es el camino. ¿Por qué? Porque así lo estableció Jesucristo y así nos dio el ejemplo Él. También la palabra de Dios nos enseña en Hechos, ese sí lo vamos a leer, Hechos 20:35. Hechos 20:35. Vamos a leer este pasaje. Fíjese lo que dice acerca de los que sirven. Hechos 20:35. Si lo tiene mi hermano, lo puede leer. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces está hablando de que si tú quieres ser grande, tienes que ser servidor. Y Jesús mismo nos enseña y nos dice que hay felicidad, que hay bienaventuranza, que eres felicísimo cuando tú sirves a Dios, cuando tú les das a los demás, cuando tú estás sirviendo a los demás. Por eso dice en esta ocasión: en todo os he enseñado que, o sea, les está diciendo, yo he sido su ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que Jesucristo había dado? Dice: trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, recordando estas palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, el título de esta clase, que es servir, está ligado totalmente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es el camino a seguir. Nosotros tenemos que seguir sus pisadas, y para ello, eso fue lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Pero también la palabra de Dios, y son los pasajes que vamos a estar leyendo en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas y vamos a estar leyendo algunos versículos. Y fíjense cómo Pablo le está hablando a los creyentes de Galacia, a los de Gálatas, y les empieza a hablar, les empieza a decir las mismas enseñanzas que Jesús les había dado, tenían que continuar en su vida. Y en esa ocasión la gente estaba tratando de imponer cosas, estaba tratando, vamos a decirlo, si se puede decir así, estaba tratando de agregarle cosas a lo que era el evangelio. Y una de las cosas que estaba sucediendo era que Pablo los estaba exhortando a que debieran permanecer firmes en la libertad del evangelio, firmes en la libertad del evangelio. ¿Por qué? Porque estaban poniendo falsas cargas a los creyentes, estaban poniendo enseñanzas no basadas en el evangelio de Jesucristo, sino enseñanzas basadas en la ley. Y les exhorta y les dice que la verdadera libertad está en la obra de Jesucristo, puesto que Él nos ha hecho libres, podemos ahora servir a los demás. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Entonces les está hablando a los de Gálatas, a los de Galacia. Les está hablando y les está diciendo: ustedes fueron llamados por Dios. Ustedes fueron llamados a libertad. Ustedes fueron llamados a vivir para Dios y a servir a los demás. Fuisteis libertados. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. A libertad fuisteis llamados. Solamente, y ahí viene lo importante en esa clase, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es lo que nos impide servir a nuestro Señor con todo nuestro corazón? ¿Qué es la barrera que se pone en nosotros para servir a nuestro Dios? Porque les está hablando a los creyentes, les está diciendo: a libertad fuisteis llamados. Pero hay algo en tu vida que estorba. Hay algo en tu vida que no te deja hacer las cosas para Dios. Estamos en la iglesia, estamos en la congregación, estamos aparentemente sirviendo a nuestro Dios, pero les está recordando y les está diciendo que no uséis la carne como ocasión para desviarte de la libertad en Cristo. ¿Y por qué dice eso? Dice: sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué era lo que estaba dividiendo a los de Galacia? ¿Qué era lo que estaba dividiendo a los de Gálatas? Es de que estaban viviendo conforme a su carne y querían hacer las cosas conforme a su carne. Y esto los estaba llevando a apartarse de aquel llamamiento sagrado, a apartarse de aquello por el cual Dios les había llamado. Ahí mismo lo dice, porque dice: sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que recordar, mis hermanos, que la iglesia se había desviado por una herejía, por una enseñanza no bíblica, o en ese tiempo más bien no guiada por Dios, no guiada por el Espíritu Santo, sino que guiada por los hombres, la cual afirmaba que para ser aceptos ante Dios, además de creer en Jesús, tenían que seguir la ley de Moisés. Jesús los vino a libertar de la ley, y ellos querían seguir siendo esclavos ¿de qué? De la ley, y le ponían esta carga a los creyentes y les decían: no solamente basta en creer en Jesús, sino que tienes que seguir la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Y esto era lo que estaba sucediendo alrededor de esta iglesia, y la gente estaba siendo confundida. Y es por eso que Pablo empieza a hablar en esta carta y les empieza a exhortar y les empieza a decir: a libertad fuisteis llamados. Cuando no eres guiado por el Espíritu Santo, siempre va a haber cosas carnales que salgan en tu vida y querer imponer para hacer en la iglesia, pero que no glorifican a Dios, más bien glorifican al propio hombre. Y esto es lo que está enseñando Pablo: no sigamos la carne, no sigamos a nuestros instintos carnales. Pastor, somos creyentes. Pastor, el Espíritu Santo está en nosotros. Sí, pero Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha redimido, pero la naturaleza pecaminosa aún está en nuestra vida. Por eso a veces preguntamos: ¿usted cree que el cristiano peca? ¿Por qué? Si ya es creyente. Porque la naturaleza pecaminosa todavía está ¿dónde? En nuestra vida. De hecho, por eso la palabra del Señor nos enseña en algunos pasajes, como por ejemplo Colosenses 3. Vayamos a Colosenses 3. La carne todavía está ahí. Por eso decía: no uséis como ocasión para la carne. No uséis la libertad como ocasión para la carne, porque la carne todavía sigue vigente ahí.
La carne todavía está ahí queriendo o pidiendo lo que a ella le gusta. Y el creyente dice, no fuimos llamados para vivir bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Colosenses 3:5, vamos a ir leyendo algunos pasajes. Yo voy a ir leyéndolos yo. Del 5 me voy a brincar hasta el 10 y luego hasta el 12. Dice Colosenses 3:5, hablando el mismo escritor, Pablo, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. En otras palabras, lo terrenal le habla a lo de la carne. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 10. Haced morir, allá dice. En el 10 dice: revestíos de qué? Del nuevo hombre, el cual conforme al imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Gálatas les dice: no uséis de la libertad para ocasión de la carne, porque la carne nomás está esperando su momentito. ¿Para qué? Para que le demos ese lugar. Por eso debemos de ser guiados por el Espíritu, porque si no somos guiados por el Espíritu, o si eres guiado por el Espíritu, o eres guiado por la carne. En el creyente, mi hermano. Por eso de repente nos encontramos con algunas ocasiones o con algunas situaciones donde hay reacciones y que decimos: ¿qué pasó aquí? Es que simplemente están reaccionando sobre su carne y no sobre el Espíritu que hay en nosotros. Por eso también le menciona y le dice: haced morir la carne, haced morir lo terrenal y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Voy al 12. Nuevamente dice: vestíos pues como escogidos de Dios, a libertad fuisteis llamados, les dice a los de Galacia. Y aquí les dice: escogidos de Dios. Por lo tanto, vístete como escogido de Dios, santo y amado. Entonces tiene que haber esto en nuestra vida. Tenemos que pensar que aunque estamos en este mundo, estamos en esta carne la tenemos que doblegar a la obediencia del Espíritu Santo. ¿Y a quién le toca? Claro que la obra la hace el Espíritu de Dios, claro que la obra la hace la palabra de Dios, pero la respuesta del hombre hacia la palabra de Dios y hacia el Espíritu Santo es: yo obedezco su voz. Esa es la posición del creyente, porque puedes obedecer a tu carne o puedes obedecer a tu espíritu. Y nuestras decisiones están basadas en dos cosas: ¿seguimos al Espíritu de Dios o seguimos nuestros propios impulsos? Y ahí es donde nosotros, al servir a nuestro Dios, estamos hablando de servicio, al servir a nuestro Dios, siempre tiene que haber en nuestra mente esto: seguimos en la carne. Y si lo hacemos conforme a la carne, lo que está tocando a nuestra puerta es la vanagloria. Oh, nos salió muy bien. Oh, lo hicimos muy bien. Oh, yo lo puedo hacer sin la ayuda de nadie. Oh, yo soy más que el otro. Oh, yo soy. Y empieza que la carne a tocar a nuestro corazón. Por eso Jesús les dijo: el que quiera ser grande tiene que ser servidor. El que quiera ser mayor tiene que ser el menor entre nosotros. Tenemos que ser guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Versículo 12 lo estamos leyendo. Somos escogidos de Dios. No solamente somos escogidos, sino santos y amados, de entrañable misericordia. Lo que nos debemos de vestir es de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Cuando servimos a nuestro Dios, mis hermanos, surgen roces. ¿Por qué surgen los roces? Una, porque pensamos diferente. Dos, porque nuestra carne está a flor de piel. Y surgen roces. Pero también nos dice la palabra de Dios: por eso tienes que hacer morir lo terrenal y revestirte y vestirte de todo lo que Dios te quiere dar. Debemos de estar dispuestos ¿a qué? A que eso entre a nuestra vida.
Y en esta situación, cuando estamos sirviendo a Dios, por eso dice, tenemos que tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, unos a otros, dice, soportándonos unos a otros. Quizás unos llevamos más camino en el evangelio, quizás otros empiezan, pero tal el uno como el otro nos necesitamos. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo y tenemos que soportarnos el uno al otro. Y no solamente soportarnos, sino que también dice perdonarnos. En el servicio, mis hermanos, a Dios, si tú piensas que el servir a Dios sí es un privilegio, el servir a Dios sí es algo hermoso, el servir a Dios dice que Él no es deudor de nadie, que todo lo que hagas en la obra del Señor, Él te va a galardonar. Pero en el camino, en el proceso, tenemos que aprender ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo lo escupieron, a nuestro Señor Jesucristo le dieron la espalda. Me estaba acordando de Pablo en su servicio hacia Dios. Dice él mismo, me abandonaron, me dejaron solo. O sea, cuando tú sirves a Dios tienes que estar expuesto a todo ello. Y tenemos que aprender que de nuestro mismo Señor Jesucristo a no voltearnos hacia atrás, sino seguir a dónde, hacia adelante. Porque en Jesús hubo razones de decir, ¿para qué servir? ¿Para qué les sirvo a esto si ni siquiera agradecen? Pero Él nunca pensó así. Él siguió sirviendo a la humanidad, y es lo que nosotros tenemos que aprender. Y entre nosotros, entre la iglesia, tenemos que aprender a que amarnos, animarnos, a perdonarnos, que son las clases que hemos visto. Amarnos, animarnos a perdonarnos los unos a los otros y seguir sirviéndonos. Porque la misma palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver, dice que no nos cansemos de hacer el bien. Cuando nos cansamos de hacer el bien, queremos hacer otras cosas y oír a nuestra carne, y no nos podemos cansar de hacer el bien. Ahorita lo vamos a ver también ese pasaje. Voy a seguir leyendo. Ya vamos en el versículo 13, Colosenses 3:13. Dice: y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, que dice, vestidos de amor. Es bien importante de que si tú quieres servir a Dios y servir a tu prójimo, tiene que haber estas características en tu vida. No podemos hacerlo bajo nuestra carne, porque cuando lo hacemos bajo nuestra carne, cuando seguimos haciendo las cosas bajo nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que va a activar en nuestra vida, que es el egocentrismo, la vanagloria, el yo puedo hacerlo solo o yo puedo hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque eso te dicta tu carne. Pero cuando estás bajo el Espíritu, no importa lo que esté pasando, tú dices, yo tengo que seguir hacia adelante. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. Otra de las cosas que tiene que haber en nuestra vida para poder servir a nuestro Dios, dice, la palabra de Cristo more como en abundancia. No puedo servir si no hay palabra de Dios en mi vida. No puedo servir si no hay presencia de Dios en mi vida, porque ¿qué es lo que voy a dar a los demás? Lo único que voy a estar transmitiendo es mi carne, mis deseos a los demás, y no presencia divina. Por eso dice, aparte de amar, aparte de perdonar, aparte de hacer por los demás, dice, lo que tiene que haber en nuestra vida es la palabra de Cristo, que tiene que morar en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, ¿qué dice? En el nombre del Señor,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No se trata de nosotros, mis hermanos, se trata de Dios. Todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, sea como lo vamos a hacer, tiene que ser ¿para quién? Para nuestro Dios. Y quien debe de recibir la honra y la gloria, ¿quién es? Nuestro Dios. ¿Quién lo va a hacer así de esta manera? Precisamente por eso habla vestíos. Y da una lista de qué nos debemos de vestir. ¿Por qué? Porque cuando nos vestimos de ello, lo que vamos a hacer al terminar nuestro servicio es darle toda gloria y toda honra a nuestro Dios. Así tiene que ser. De lo contrario, cuando somos guiados por la carne, la gloria y la honra va a ser ¿para quién? Para el hombre. Y vamos a seguir nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad. Por eso les habla, ya no uses la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne. A veces nos encontramos en esta situación y tenemos que decidir si seguir sirviendo de todo corazón a nuestro Dios o seguir esa libertad en la cual estamos, pero usándolo como ocasión para la carne. Eso se le llama libertinaje, no responsabilidad, no estar bajo autoridad, no querer seguir reglas, y seguimos lo que nos dice nuestra carne. Pero dice el 15, y por eso por algo lo dice allí. Algunos dicen, es que esos versículos no deberían de estar en la Biblia. Es que existen, mis hermanos, y tenemos que aprenderlos. ¿Qué dice el 15? Vuélvelo a leer, mi hermano. Gálatas 5:15. Perdón. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿De qué está hablando aquí, mis hermanos? ¿Le entendieron ese versículo? ¿De qué habla mi brother Freddy? Agarra el micrófono para que se oiga. De los conflictos o desacuerdos que puede haber en la iglesia. ¿Hay conflictos, hay desacuerdos en la iglesia, mi hermano? No, ya estamos en Cristo, ya todo es perfecto. Sí existen, por algo Pablo les está diciendo, si seguimos la carne, lo que vamos a provocar es ¿qué? Problemas, y por eso nos enseña, nos dice, tenemos que seguir en el amor, tenemos que seguir en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque sucede, y dice, pero si os mordéis y os coméis, a veces Pablo hablaba muy fuerte, ¿no? Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. O sea, la cosa en Gálatas estaba tremendona, ¿no? Tremendona. Y ay, Dios mío, ¿a poco sí? Sí, mis hermanos. Porque estamos en este mundo, porque si no somos guiados por el Espíritu Santo, hay otra cosa que somos guiados por la carne. Y tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Si vamos a servir a Dios, tenemos que hacerlo como a Dios le agrada, no como nosotros pensamos. Es Dios el que marca la pauta, no somos nosotros los que marcamos la pauta en nuestra vida. Por eso nuestro servicio debe ser genuino. ¿Cómo debe ser? Amando a Dios sobre todas las cosas, porque amando a Dios sobre todas las cosas, vamos a poder amar a los que están a nuestro alrededor. No es decisión, o Jesús no dijo, yo solamente voy a servir a los que me amen, yo solamente voy a servir a los que me sirven, yo solamente voy a servir a los que me caen bien. No, Él dijo, yo sirvo porque mi Padre es lo que quiere de mí. En obediencia al Padre lo hago, por amor al Padre. Por eso necesitamos amar a nuestro Dios, para que el amor de Dios esté en nuestra vida y podemos servir a los demás. Amén, mis hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No podemos servir y amar nuestra propia carne. Porque en cualquier momento podría salir de nosotros lo que realmente somos. Podría venirse lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso tenemos que llenarlo de ¿qué? Que abunde la palabra, que more, y no solo more, sino que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones. Como creyentes debemos mostrar nuestro amor al servir a otros,
no porque queramos ganar el favor de Dios, tampoco porque creamos que al hacerlo nos ayudará a salvarnos. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo y no es por obras. Por lo pronto hay que servir a nuestro Dios de todo corazón. Para el creyente, servir a otros es un privilegio que proviene de lo más profundo de un corazón agradecido por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Si tú estás agradecido con lo que Cristo hizo, entonces tú vas a estar dispuesto a hacerlo por los demás. Y no es como yo pienso, sino es como el Espíritu de Dios me guía a hacerlo. Amén. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a continuar con el segundo párrafo de versículos, que es Gálatas 6, 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Gloria a Dios. Habla primeramente, o está hablando, si continúa hablando al pueblo, a la iglesia de Galacia, y empieza a hablar que suceden a veces situaciones adversas en la iglesia. Aquí está hablando acerca de fuere sorprendido en alguna falta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Condénenlo. ¿Qué es lo que dice? Tratar de ayudar a la persona, tratar de aconsejar a la persona, tratar de decirle a la persona en qué podemos hacerte fuerte, porque nosotros, pensando en que nosotros también tenemos debilidades. Esto lo hemos enseñado desde el púlpito, esto lo hemos dicho desde aquí. Lo que yo soy débil, alguien de la congregación es fuerte. No porque uno sea el pastor, el pastor está dotado de perfección. No, hay debilidades en nuestra vida, y por eso está el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para lo que yo soy débil, alguien es fuerte, y esa fortaleza de él fortalece mi vida. Por eso dice, debemos de tratarnos de esa manera, dice, y nosotros que sois, y vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, pensando en esto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, a todos nos puede llegar la tentación, a todos nos puede llegar que la carne, y por eso tenemos que tener cuidado de siempre estar apegados, buscando la presencia de Dios, buscando la dirección del Espíritu Santo. ¿Será correcto? ¿Estará bien? ¿Será la mejor solución? ¿Será lo mejor que puedo hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? O sea, esas preguntas tienen que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Las decisiones que yo tomo, ¿van a bendecir o qué es lo que van a provocar? Y tenemos que estar pensando en ello. ¿Por qué? Porque así como alguien puede ser sorprendido, quizás el día de mañana, si yo tomo una mala decisión, también puedo ser sorprendido. Por eso cada vez que hagamos las cosas para el Señor, hagámoslo bien, pensando bien, hacerlo lo mejor posible. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está la carne, está el espíritu. ¿A qué le voy a obedecer? Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mis hermanos, en Dios todo lo que hacemos es por su gracia y por su favor.
Porque cuando nosotros empezamos la vida cristiana, y eso es una de las palabras que a veces mencionamos como creyentes, cuando nosotros empezamos la vida cristiana, decimos a la persona o al pastor o al líder: mi hermano nos puede ayudar en esto, mi hermano puede servir en esto, y la primera palabra que sale de nuestra boca es: ay, hermano, es que siento que no lo voy a hacer bien. ¿Sí? Ay, hermano, es que siento que no estoy capacitado. Ay, hermano, siento que necesito aprender más en esa área. ¿Cuántos le ha salido esas palabras? ¿Verdad que sí? O sea, así empezamos la vida cristiana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a conocer de Dios, que empezamos a tener tiempo en el camino de Dios, que empezamos a tener conocimiento mental, porque uno es el conocimiento espiritual y el otro es el conocimiento mental. Cuando empezamos, empieza uno a creerse que es algo, cuando dice Pablo que no somos nada. ¿Por qué? Porque si lo que somos, y él mismo lo decía, yo no me puedo gloriar en mí, porque lo que soy hasta hoy es porque Cristo lo ha hecho en mí. Y la gloria que él tenía era ¿para quién? Para su Dios, para su Cristo. Por lo tanto, aquí también les dice que no nos debemos de creer ser algo cuando no somos nada, porque es por Él por quien somos. No se trata, nuevamente lo digo, no se trata de nosotros en la vida cristiana, se trata de Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, todo lo que hagamos para el Señor, quien debe de llevar la gloria es Jesucristo. Jesucristo. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no hay el amor, de nada sirve. De hecho, eso también nos lo enseñó quien Pablo en 1 Corintios nos está hablando que lo principal es en todas las cosas, si vamos a servir, si vamos a hacer las cosas, tiene que estar el ingrediente principal que se llama amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Porque no lo podemos hacer como lo hacía o como lo querían los Gálatas. Querían hacerlo bajo la ley, bajo lo conocido, bajo cómo se puede ver mejor o cómo se debe hacer mejor. No, sino es bajo qué: amando a Dios y amando a los demás. El conocimiento solamente envanece. El conocimiento te lleva a qué: a la vanagloria, cuando no le pones el ingrediente de amor. Por eso nosotros tenemos que aprender de Dios, sí. Tiene que morar la palabra de Dios en nuestra vida y abundantemente, sí, pero con el ingrediente que se llama amor a Dios y amor al prójimo. Porque si no hay amor a Dios, si no hay amor al prójimo, lo único que vamos a provocar en nuestra vida es el envanecimiento y la vanagloria en nosotros mismos. Debemos de buscar servir a Dios con todo nuestro corazón. Y eso es lo que está explicando ahí, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno, escuche bien esto, someta a prueba su propia obra. Dios, lo que estoy haciendo, Dios, ¿te está agradando? Dios, lo que estoy haciendo, Dios, ¿está dando gloria a tu nombre? Dios, lo que estoy haciendo, ¿realmente está siendo guiado por tu Espíritu Santo o está siendo guiado por mis propios deseos, por mi propia carne, por mis propias decisiones? ¿Qué es lo que hay? Por eso dice, póngalo a prueba. Es importante esto, mis hermanos. Yo quiero servir a Dios, yo amo a Dios, yo quiero hacer algo por Dios. Sí, lo que vas a hacer, ¿va a agradar a Dios y va a edificar el cuerpo de Cristo? Si no va a edificar el cuerpo de Cristo, si no va a agradar a Dios, tengo que detenerme y que mi pisada donde tengo que agradar a mi Dios. Por eso dice, someta a prueba su propia obra. Es bueno detenerse, mis hermanos. Es bueno detenerse y decir, bueno, Dios, lo que estoy haciendo realmente te agrada. Lo que estoy haciendo realmente edifica el cuerpo de Cristo. Y si no, Espíritu de Dios, guíame a tomar la mejor decisión. Por eso dice, someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de ¿qué? De gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? El tiempo nos gana. Vamos a seguir adelante. Ahí en su expositor tiene algunos versículos que tiene que leer, algunos pasajes que tiene que leer que van a confirmar todo esto, acerca de poner a prueba nuestras obras, acerca de que cuando estamos en Dios, dice que me muestres tu fe con tus obras.
habla de todo ello. Entonces va usted a leer esos pasajes. Vamos a continuar. Por lo tanto, servir a otros significa ayudarles con sus cargas. Debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y al mismo tiempo entender que somos individualmente responsables por nuestra actuación. Cada decisión que tomamos somos individualmente responsables de cómo estamos haciendo las cosas. Pongamos a prueba lo que estamos haciendo. No hay de que, es que la iglesia, que el pastor, no. Pon a prueba tu servicio hacia Dios. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Está edificando el cuerpo de Cristo? ¿Está ayudando en la obra del Señor? ¿O qué es lo que está haciendo tu obra que estás haciendo o tu servicio que estás haciendo a Dios y hacia los demás? Como creyentes debemos ayudar a nuestros hermanos con sus cargas espirituales. Podemos orar por ellos, estar con ellos y ofrecerle ayuda adicional cuando la necesiten. Vamos al siguiente pasaje, que es el último, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuándo? ¿Qué dice la respuesta de cuándo? ¿Cuándo debe ser? Según, ¿qué dice? ¿No lo leyeron? Según tengamos oportunidad. O sea, ¿cuándo vamos a servir a los demás? Debemos de buscar oportunidades. Debemos de estar dispuestos a que si hay alguna necesidad, hermano, aquí estamos. Un mensajito, necesita algo. O sea, tenemos que buscar oportunidades. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dice a todos, está hablando de nuestros prójimos, pero también dice y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque somos una familia. ¿Por qué? Porque buscamos el bien del uno y del otro. No deshaciéndonos de la tarea que Jesús nos hizo, porque Jesús nos dijo, vayan y prediquen, vayan y sirvan a los demás, al prójimo, pero también dice, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué habla de eso? Porque en la unidad, porque en la unión que reflejemos, ellos mismos van a desear de esa unión y van a querer estar ¿dónde? En la familia de la fe. Hagamos el bien a todos cuando se presente la oportunidad y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol nos exhorta a hacer el bien cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. El predicador en Eclesiastés 9:10 también dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Busca las oportunidades para hacer el bien a los demás. El cristiano pertenece a una familia de la fe. Al recibir a Jesucristo somos agregados a su cuerpo. Esa familia se convierte en una prioridad en nuestra vida. Por eso dice mayormente a los de la familia de la fe. Porque la prioridad en tu vida cristiana se convierte ¿cuál? La familia. De hecho, en lo natural, ¿qué es la prioridad en tu vida? Es la familia. Espiritualmente hablando, también viene a ser una prioridad ¿qué? Nuestra familia. Por eso nos reunimos como iglesia, por eso cantamos juntos, por eso aprendemos juntos y nos ayudamos los unos a los otros. Pablo dice que hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. Y qué hermoso es vivir en armonía, ¿cierto o no, mis hermanos? Qué hermoso es vivir en unidad. Qué hermoso es sentarnos juntos a platicar, a leer la palabra y como terminar como lo dice Hechos en la iglesia primitiva, orando, estudiando y ¿qué sigue? Partiendo el pan, con cafecito por favor y con sabor vainilla, no,
Pero es hermoso servir el uno al otro, es hermoso hacer prioridad, que la iglesia sea, y eso tenemos que aprenderlo, mi hermano. Creo que aún en los años que estamos viendo como iglesia, ya las iglesias ya no hay esa unidad. Qué bueno que aquí sí la hay. Qué bueno que usamos aquí el gimnasio para no hacer ejercicio, no digo para qué, pero que haya unidad en la iglesia. Por eso dice mayormente los de la familia de fe. ¿Por qué? Porque viendo eso la gente va a desear también estar en ese lugar. Por lo tanto, usa toda oportunidad para servir. Mira a tu alrededor y encuentra a aquellos que necesitan ayuda. Les voy a hacer un reto, mis hermanos. Por cuestión de la pandemia, algunos están, otros no están, algunos vienen, entonces lo que vamos a hacer es la familia de la fe. Vamos a darles un mensaje. Vamos a decirle todo está bien. Vamos a decirle y hágalo. Le voy a retar a que lo haga así. No lo haga personal. Hágalo de parte del ministerio Robin Good. Te estamos llamando. De parte de la iglesia te estamos ayudando, te estamos animando, te estamos sirviendo. ¿Qué necesitas? Pero hágalo de todo corazón, mi hermano. Hágalo de todo corazón. Ahí nos está exhortando a hacerlo a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces hábleles, dígales, mensajeles. No lo mensajee personal. Le hago el reto que le diga de parte de la iglesia, para que no sea su gloria, sino sea la gloria de Dios. De parte de la iglesia te animamos. De parte de la iglesia ya estamos abiertos. Ya tenemos un lugar muy amplio para estar ahí y exaltar el nombre de nuestro Dios. Busquemos la oportunidad para servir a los demás. Tú eres uno de los instrumentos que Dios usa para mostrar su poder en el mundo. No olvidemos que Dios nos ha escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un privilegio servir a nuestro Dios. Padre Dios, gracias por la enseñanza de esta tarde, de esta noche, Dios. Gracias porque nos enseñas a amar como Cristo amó. Nos enseñas a animar como Cristo lo hacía con sus discípulos y con la gente que estaba a su alrededor. Pero también Jesucristo nos enseñó a perdonar. Nos enseñó a poder enfrentar estas situaciones adversas y tomar la decisión, porque es una decisión de perdonar a quienes nos ofenden. Y también nos estás enseñando en esta noche a servir. Si alguien quiere ser grande, si alguien quiere ser mayor, primero tenemos que empezar sirviendo. Gracias, Dios, porque tenemos ese privilegio de poder pertenecer al cuerpo de Cristo. Como decía Pablo a la congregación de Colosenses, les decía, son amados, son escogidos. El amor de Dios está en sus vidas. Por lo tanto, vestidos de amor, vestidos de servicio, vestidos de compasión, de ayudarnos el uno al otro, de soportarnos el uno al otro en toda situación. Padre, y terminas diciendo que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, lo hagamos para ti y lo hagamos en el nombre, dando gloria a tu nombre, Dios. Padre, gracias por ese privilegio que nos das de servirte, de amarte, Dios. Pero ese privilegio de servirte y amarte se va a reflejar cuando sirvamos y amamos a nuestros prójimos, Dios. Ayúdanos a tomar esa decisión, Dios, de hacerlo para ti. Quita todo orgullo, quita toda vanagloria de nuestra vida, Dios, y no permitas que usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino que siempre podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Dios. Padre, que siempre está en nuestra mente y nuestro corazón hacer las cosas para el Señor, hacerlas para la honra y gloria tuya, Dios. Danos amor, Dios, y que ese amor pueda fluir de nuestra vida para poder ayudar a los demás, Dios. Abre oportunidades, Dios, de ayuda. Abre oportunidades de servirte, Dios, y que cuando esté esa oportunidad podamos decir, aquí estoy, Dios, para servirte a través de mi vida. Usa mi vida para honrar tu nombre y para que la demás gente también pueda ser servida y ayudada, Dios. Padre, aquí está que estamos como iglesia también diciéndote
Queremos seguir tu voluntad, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, y que en lo que podamos estar en paz con todos, sirviendo a la comunidad en la cual nos has puesto, Dios. Queremos honrar tu nombre, queremos vivir bajo la voz del Espíritu Santo, en obediencia a esa misma voz. Padre, nos vamos a despedir de este lugar y sabemos que tu presencia va con nosotros, nos acompaña. Rogamos por nuestros hijos que están en la escuela, rogamos por nuestros hijos, Dios, que ya empezaron la escuela. Ayuda a sus madres, Dios, ayuda esa manera nueva de hacer las cosas, Dios, y que a través de ello tu nombre también sea glorificado, y reconozcamos que el que da la ayuda, que el que nos ayuda, eres tú, Dios. Fuerza, inteligencia, sabiduría para nuestros hijos y para las madres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Recuerden, tenemos viernes